Cornejo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y por supuesto, ministro, para empezar le agradecemos por estar aquí. Usted tiene que hacer un viaje de inmediato a Arequipa, va a inaugurar obras de desarrollo, se nos cuenta un poquito. Es un tramo de la interoceánica, otro sector. Sí, es un tramo de 300 kilómetros de la interoceánica sur, entre Matarani, Yura, Arequipa, Yura, Santa Lucía. Todos estos tramos, por supuesto lo va a inaugurar el señor Presidente de la República, yo lo voy a acompañar. Todos estos tramos lo que están significando es un cambio de vida sustancial en las personas. Lo que antes se hacía en 7, 8 horas, ahora se hace 2 o 3. Donde antes había una o quizás ninguna línea de transporte, hoy día hay 3 o 4. Donde antes las personas tenían a veces que inhibirse de ir al mercado o llegar tarde al colegio o no poder ir al centro de salud. Hoy día hay una carretera que puede llevarlos y esto es un cambio de vida sustancial. Por eso no solo se trata de carreteras, sino de personas que pueden realmente empezar a cambiar sus vidas. Así, ministro, precisamente eso es lo que usted ha dicho que es muy importante, no solamente se trata de cemento, de fierros, de vías, sino de una cuestión mucho más importante que es la inclusión social. Se resalta en este libro que usted ha presentado, que incluso lo tenemos acá y nos gustaría mostrarlo, es Caminos y Caminantes en el Perú, infraestructura para el crecimiento económico y la inclusión social, ¿no? Incluso ha tenido muy buenas, vamos a decirlo de esa manera, muy buenas críticas, ¿no? Se resalta mucho el trabajo que usted ha realizado durante su gestión. Este es un libro que busca testimoniar una extraordinaria experiencia que hemos tenido la oportunidad de desarrollar en este periodo, porque este es un periodo muy especial para el Perú. Se han hecho probablemente en estos años la inversión en infraestructura más importante de todos los tiempos, y esto porque el Perú está en estos momentos en un proceso de crecimiento donde la infraestructura es una de las bases fundamentales. Y claro, la tarea por delante todavía es muy fuerte, pero la base que se ha puesto creo que es un piso de que permite que, como decíamos hace un momento, se pueda lograr esa inclusión social acercando a las personas. Esa es la idea del libro. La idea del libro es contar esta experiencia para que quienes vengan después puedan tener un material que pueda hacer que las políticas se conviertan en políticas de Estado. Contamos también las cosas que no hemos podido hacer y contamos por qué no las hemos podido hacer. Pero cuéntenos un poquito resumiendo cuáles son las que no han podido hacer y sobre lo que habla usted, que es lo más importante, políticas a largo plazo para que luego en una siguiente gestión no se parta de cero, sino que se continúe lo importante, ¿no? ¿Quién lo sucederá? Estamos en el quinquenio cerrando con casi 10.500 kilómetros asfaltados. Es bastante frente a los 24.000 kilómetros que es la red vial nacional. Pero uno de los problemas más importantes que tenemos es que el Estado peruano, el aparato estatal, sus normas, sus reglamentos, están hechas para otras circunstancias. Están hechas para una circunstancia en que hay que ir más lento, en que hay que ir con políticas de austeridad. Y cuando el Estado tiene recursos, como ahora, producto de su crecimiento y del esfuerzo de todos los peruanos, y esos recursos tienen que ponerse rápidamente en ejecución, entonces las normas no suelen acompañar. La mentalidad de muchos de los funcionarios públicos también está cambiando y todavía tiene que seguir cambiando. A veces, por ponerle un análisis adicional, terminamos no haciendo la obra en el momento adecuado. Y eso cuento en el libro, cómo hemos tenido que interactuar con diversas instituciones y empezar a cambiar nosotros mismos. Una nueva conciencia nacional de capacidad se le ha denominado. Sí, porque nosotros tenemos necesidad no solamente de ser eficientes en la tarea que funcionalmente se nos ha encomendado, sino saber que estamos en una necesidad de demostrar desde el sector público que también tenemos que ser eficientes, que también tenemos que ser rápidos, que también tenemos que ser imaginativos y creativos. Nosotros en el sector transportes y comunicaciones el año pasado logramos un nivel récord de ejecución presupuestal de inversiones, 95.3%. Y estamos luchando para este año batir nuestro propio récord. ¿Por qué se hace esto? Porque se está coordinando todos los días con los proyectos correspondientes y entre diferentes instituciones. Es un esfuerzo de mucha gente, pero este esfuerzo no debe quedar solamente en las personas que están haciéndolo, debe quedar institucionalizado. Esa es la idea. Y esa es una guía de ruta, ministro. Y en ese sentido, ¿en qué van los trabajos en el avance del tren eléctrico? Bueno, está muy bien. Estamos ya bordeando el 90% de ejecución de la obra civil. Esto significa que el 22 de este mes, 22 de diciembre, podremos presenciar la colocación de la última viga, la viga más grande de 115 toneladas que estará sobre la avenida Grau a la altura del Hospital 2 de Mayo. Aproximadamente a mediados de enero terminará el viaducto y hacia fines de febrero terminará la colocación de los rieles desde Villa El Salvador hasta la avenida Grau. ¿Eso es en la segunda fase ya o en la primera?
Estamos en la fase 1, que va desde Villa El Salvador hasta el Hospital 2 de Mayo. Ajá. Lo que quiere decir que a partir de marzo-abril, podremos empezar ya las pruebas con los trenes para llevarlos en las condiciones técnicas y de seguridad adecuadas. Quiero decirles que los 5 trenes que ya teníamos están siendo verjoleados en este momento por la empresa Ansaldo en Villa El Salvador. De manera que hacia abril los tendremos ya rodando en el nuevo viaducto. Y espero que en unas horas o tal vez en pocos días se lance ya el concurso para el tramo 2 que va entre el Hospital 2 de Mayo y San Juan del Urigancho. Todo terminado completamente. La fase 1 hasta la avenida Grau, todo terminado completamente y estará funcionando los fines de junio, primera semana de julio. Perfecto, ministro. Vamos con otros temas que también tienen que ver con lo que ha hecho usted en su gestión y nosotros siempre hemos promocionado y mencionado en ese noticiero, las sanciones a los peatones. ¿Cuáles son los primeros resultados, el balance que se realiza sobre lo que ya se inició? Sí, las estadísticas aparecen diariamente, estamos ya superando las 8.000 papeletas impuestas, pero yo lo que considero más importante que el número de papeletas, porque probablemente serán muchas más, es que ha empezado un cambio en la cultura que todos tenemos como peatones. Resulta que teníamos hasta hace algunos meses poca conciencia de que una buena parte de los accidentes de tránsito que ocurren diariamente ocurren no por culpa del chofer, no por culpa de un vehículo que no está en buenas condiciones, sino por culpa de nosotros, cuando en nuestra condición de peatones cruzamos intempestivamente, lo hacemos a mitad de la calle, cruzamos la carretera, lo hacemos en estado de ebriedad, no usamos la cebra peatonal, no cruzamos por el puente peatonal, por mencionar algunas de las principales acciones que lamentablemente ocurren diariamente. Entonces, ¿cuál es el principal cambio que se está produciendo? El principal cambio que se está produciendo yo lo noto en las horas punta en las principales avenidas. Miremos cómo están en la cebra peatonal junto al semáforo, todos los peatones juntitos, ¿no? Como ocurre en otros países, esperando que esté la luz adecuada para poder cruzar. Eso me parece un cambio extraordinario. Y por supuesto, lamentablemente los cambios ocurren no solamente por inducción, por convencimiento, como debería ser, sino también por sanción. Cuando se toca el bolsillo. Entonces, creo que esa es una primera etapa, esto es un proceso, todavía hay muchas ciudades en las que no se está aplicando, pero esto irá poco a poco lográndose, pero además hemos querido ser equilibrados. La Policía Nacional está actuando allí donde los municipios y las ciudades tienen las señalizaciones, porque resulta que en muchos distritos no hay cebra peatonal, o ya se borró. Y esas eran algunas críticas que surgieron. Claro, además, y este es un llamado a los señores y señoras alcaldesas o alcaldes que están entrando en funciones a partir de unos días próximos en enero. La ley de la gestión municipal les da a ellos tareas muy importantes en el tema de la seguridad vial. 1, señalizaciones. 2, el tema de paraderos autorizados. 3, el tema de permisos de operación para transporte público urbano que está a su cargo. Y a la vez, en este tema, los peatones tienen la responsabilidad de establecer las tareas municipales comunales, con las cuales uno puede dejar de pagar la multa y durante unos días hacer un trabajo comunal. Trabajo comunal que en algunos distritos ya se ha establecido y que en muchos casos tiene que ver con tareas que lo obliguen a uno a pensar durante esas horas, no debo volverlo a hacer, no debo volverlo a hacer, no debo volverlo a hacer. Ministro, ¿en ese sentido ya se determinó a dónde va a ir a parar todo el dinero que se recolecte producto de estas sanciones? No, esto ocurre de la misma forma como en el caso de las sanciones para vehículos. Las sanciones son puestas por la Policía Nacional, los recursos van al Estado, ¿no? Y se distribuyen un porcentaje para la propia policía y un porcentaje para el tema de educación vial. Y estoy para concluir y tocando un tema, un tema de coyuntura que se está dando en ese momento, es sobre la columna publicada por el periodista Jaime Bailey y las reacciones que han tenido. ¿Qué diría usted sobre las palabras de Ollanta Humala, que ha dicho que lo que se demuestra con esto, según él, es que el gobierno estaría tratando de ejecutar un fraude electoral en su contra? No, evidentemente eso no es posible ni está ocurriendo. Lo que está pasando es que más bien en todas las encuestas el señor Humala está perdiendo puntos de una manera vertiginosa, ¿no? Y esto creo que es producto de una realidad que ya hace un tiempo se veía. Y en cuanto a lo que el señor Bailey ha hecho, bueno, ¿qué es realidad y qué es novela, no? Porque una semana anterior había hecho también algo parecido con su propia familia, ¿no? De manera que yo creo que hay que tener mucho cuidado. El presidente ya contestó cuando se le preguntó sobre este tema.
Yo creo que hay temas tremendamente importantes en la agenda que tenemos que tratar de poner y tratar de que esos sean los temas que lleven nuestra preocupación. ¿Cómo hacemos para que el crecimiento que nos ha costado tanto y que tenemos felizmente y esa admiración en el mundo pueda sostenerse en el tiempo? ¿Cómo hacemos para que ese crecimiento llegue a más peruanos y a los pobres en particular? La pobreza ha disminuido de 50 y tantos % a alrededor de 30, como lo dejará el gobierno del presidente Alan García. Pero bajar del 30 al 20 y del 20 al 10, como es el objetivo al 2021, requiere muchísimo más esfuerzo. ¿Por qué? Porque los pobres que están en el 20 y en el 10%, o aún en el 30, donde estamos ahora, son los pobres que están en los lugares más alejados, los pobres que están en los lugares rurales y en las fronteras, digamos, más necesitadas de servicios públicos. Eso es un esfuerzo doble o triple. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sostener la inversión para lograr que con esa inversión se pueda lograr un crecimiento que dé un empleo mucho más adecuado en términos técnicos? Por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer con el tema educativo para que los técnicos que hoy necesitamos para este crecimiento estén disponibles? Porque ahora necesitamos muchos ingenieros, muchos abogados, pero principalmente técnicos que, por ejemplo, estén en capacidad de manejar grúas pórtico en los puertos, claro, que no era una característica hace 10 años. Pero donde tanta firma de los TLCs y tantos retos para poder ser más competitivos. O que tengan la posibilidad de hacer el manejo de estas máquinas que están utilizándose en las carreteras, por poner algunos ejemplos. Claro. O sea, es una agenda extraordinariamente importante y yo creo y esperaría que en el debate electoral los candidatos pues pongan todo su esfuerzo con sus planes de gobierno para poder decirnos qué es lo que van a hacer. Bueno, pero generalmente en campaña electoral se termina convirtiendo en una guerra de altas. Bueno, eso ocurre en todo el mundo, ¿no? El calor electoral siempre trae estas circunstancias muchas veces anecdóticas, pero la esencia del tema es que debemos como país tener políticas de Estado que nos permitan, por ejemplo, ver cambio de matriz energética, cómo vamos a hacer para que el gas ingrese más a los hogares, a las empresas, para que los gasoductos estén, cómo vamos a hacer para que las poblaciones no sean desinformadas, voy a decirlo de esta manera. Y entonces proyectos tan importantes que necesita el Perú en términos de hidroeléctricas, de minerías, no estén sujetos a esta circunstancia electoral en las cuales le dicen a la población que los van a dejar sin agua, que los van a dejar en una posición de vida inferior, cuando en realidad, como ha sido publicado hace poco, las poblaciones que están cerca de muchos proyectos mineros están mejorando tremendamente sus niveles de vida por un esfuerzo de desarrollo sostenible. O sea que... Un reto muy importante en cuanto a la comunicación ahí, pues, ¿no? Sin duda, sin duda. Es importante, ministro, lo que usted ha resaltado, que estos trabajos sean sostenidos en el tiempo, no solamente esa gestión, sino también se prolonguen a la gestión que venga. Importantes trabajos, en el cual usted va a ir a realizar esta mañana a Arequipa, en el corredor vial interoceánico Sur-Perú, Brasil, del tramo 5, que va a comprender la ruta Matarani-Yura-Santa Lucía, y que vamos a tener buenas noticias y hay que cambiar también esa agenda noticiosa por buenas noticias. Claro que sí, buenas noticias. Agradecemos mucho la presencia de usted.